El día de ayer di clase, aunque era una hora asíncrona, pero por pedido de un grupo de compañeros en la última clase la semana pasada, yo les indiqué que iba a dar simbología, ¿no? De pulsadores, me pidieron que diera clase por videoconferencia, la di. Los que no asistieron por diferentes motivos no hay inconveniente, ¿no? Pero igual la clase está subida, fue grabada y subida en el aula virtual para que la puedan ver. Entonces lo que vamos a ver hoy, el día de hoy, es contactores. Es un elemento muy importante. Y aparte del pulsador, creo que es el más utilizado en la parte de control. Vamos a ver conceptos básicos, simbología, funcionamiento y vamos a ver cómo se lo diagrama en el simulador KDSIM. Entonces va a compartir pantalla para que vean el archivo que tengo preparado, ¿no? Se observan, estoy en la aula virtual, ¿sí pueden observar? Sí, profe, sí. Ya. Sí. Entonces, en la segunda semana, que es esta, está mal aquí la semana, voy a acomodar esto. En la segunda semana, esta que estamos en la actualidad, ya he subido ciertos archivos. Voy a modificar esto de aquí. Ya en esta semana, bueno, esto de aquí es la clase que vimos ayer con un grupo de compañeros, los pulsadores, para que la vean. Y bueno, hay ciertas actividades que ya las habilitaré en el transcurso de los días. Está el archivo de los contactores, que es el mismo archivo que vimos la semana pasada, ¿no? Que vimos generalidades, pero ya vamos a ver la parte que está en los contactores. Si en los 40 minutos que permite el Zoom no termina, no alcanzamos a ver toda la clase, ingresan al mismo link, ¿no? Entonces, como le indicaba, los contactores es un elemento muy utilizado en la parte de control. Creo que, no sé si alguna vez un contactor, ¿sabe lo que es un contactor? Chaleco. Chale. ¿Alguien tiene conocimiento de lo que es un contactor? Sí, conozco los contactores y se los he visto, pero la parte conceptual casi no. Lo que sí sé es que por dentro tienen una bobina. Claro, sí. El contactor físicamente es como ustedes lo observan aquí, ¿no? Hay de diferentes fabricantes, hay Schneider, Alan Braille, hay contactores ABB, hay General. ¿Sí? Dependiendo del contactor y las características para su funcionamiento, también abarca mucho el tamaño. Los contactores es un elemento muy utilizado, ya que sirve para, parecido al pulsador, conectar y desconectar un circuito. Como dice el compañero, internamente tiene una bobina. ¿Sí? Una bobina. Y la alimentación sirve para diferentes tipos de alimentaciones, ¿no? Hay contactores para alimentación DC y alimentación AC. Hay para 12 voltios DC, 24 voltios DC, 110, 120 voltios AC, 220 voltios AC.
Si pueden observar en la parte aquí superior, está el voltaje que se puede trabajar. Este elemento lo vamos a ver mucho. Es el más utilizado como le indicaba. Y acá está un poco más detallado lo que es el contactor, ¿no? Es un elemento que permite el accionamiento a distancia de un electroimán que lo posee internamente. ¿Sí? Es como parece el pulsor, permite conectar y desconectar circuitos. Las partes internas, a ver, voy a indicarles las partes. No sé si pueden ver la imagen que estoy compartiendo, no se puede ver todavía, ¿no? ¿Sí ven? ¿No? Este internamente Sí. lo que es un contactor, ¿no? La línea donde va a alimentar la carga, esto es un corte lateral, ¿no? Visto lateralmente. La armadura, los muelles, que son la parte elástica que le permite ir y venir de posición al contactor. Y esta es la bobina, ¿no? Cuando se alimenta, aquí al contactor, si se dan cuenta, la parte de aquí se alimenta por cualquier tipo de alimentación, lo que hace, esta parte elástica empuja hacia atrás, ¿no? Ya hace que se active el contactor y permite o no el paso del flujo de electrones. Lo que vemos en la parte de acá. Ya. Lo que vemos en la parte de acá, ¿no? Esta parte de aquí, a lo que pues, se sale. Comparto de nuevo. Bien. Esta es la vista frontal, ¿no? Cuando yo alimento este contactor, esta parte de aquí va a ir hacia atrás. Profe, no se ve la imagen. A ver. Ahí ya, profe, ahí ya salió. Ya sale ahí. Ya. ¿Cuál pueden ver ustedes ahí? Sí, ahí sí se ve. Bueno, voy a la aquí. Contactor mecánico. Ya. Voy a la de aquí, voy a las del PDF. A ver, cuando yo alimento mi contactor, esta parte de aquí se va a ir hacia atrás, ¿sí? Por la parte elástica. Y cuando yo dejo alimentar mi contactor, esta vuelve a su posición inicial. Como se dan cuenta, aquí hay diferentes numeración y letras, ¿no? En los contactores tenemos tres partes principales, que también voy a indicarle la simbología. Tenemos la bobina, la que es alimentar el contactor. Tenemos los contactos auxiliares y los contactos principales. En el caso de la parte de mando, utilizamos los contactos auxiliares y la bobina, que más abajo le indicaré. Y en la parte de potencia o de fuerza, utilizamos la parte de los contactos principales. ¿Sí? Estos elementos que están aquí son los que tenemos internamente en la bobina, en el contactor. Tenemos la bobina electroimán, que la vimos en el corte lateral. Tenemos los contactos auxiliares y tenemos los contactos principales. Sí pueden observar la numeración que indica aquí, ¿no? Todos observan, ¿no?
Sí, Ustedes cuando sí, vean, sí, profesor. cuando vean esta simbología con esta numeración, significa que son los contactos principales de un contactor. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A los que les indiqué el día de ayer de los pulsadores, ¿se acuerdan? Los que estuvieron. Cuando vean esta numeración, son contactos, ya sea Na o Nc, de un determinado contactor. ¿Sí? Cuando tenemos numeración 3, 4, este contacto está en Na. ¿Cómo está esta parte de aquí? ¿Cómo se encuentra? Está abierto, ¿no? Está abierto ahí. Si es 3, 4, está en Na. Na está abierto. Si termina en 1 y 2, ¿cómo está? Cerrada. Claro, es un NC. Entonces, siempre va a haber aquí Na y NC. Va a estar colocado en la parte superior. Entonces, ya sé que es 3, 4 es Na y 1, 2 es NC. Si se dan cuenta, acá hay otro 3, 4. ¿Cuál es? ¿Na o NC? Na. Na. ¿No? Ahora lo que les indicaba ayer. El primer número que está aquí indica, a ver, el segundo indica la posición, ¿no? Y el primero la cantidad. Si yo, por ejemplo, tengo un 13, 14, solamente tengo un Na. Si yo quiero agregarle en la parte de diagramas más contactos, contactos auxiliares Na, sería 23, 24, 33, 34 y así sucesivamente. Si quiero agregar, por ejemplo, uno más un NC, sería 31, 32, porque ahí tengo 21, 22, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a ver principalmente en la parte, en este primer parcial, son estos elementos de aquí, ¿no? Los elementos de los contactos auxiliares y la bobina, ¿no? Cuando yo alimento mi bobina, todo, si se dan cuenta, esta es una línea discontinua, si pueden observar, ¿no? Esta línea discontinua significa que todo está acoplado mecánicamente. Es decir, si yo alimento mi bobina, todos estos contactos automáticamente cambian de posición. Entonces, supongamos que yo alimento esta bobina que está aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos contactos que están acá? Se cierran. Claro, estos que están abiertos cambian de posición, ¿no? Este de acá se va a abrir automáticamente. ¿Sí? Y cuando yo dejo de alimentar mi bobina, automáticamente vuelven a la posición inicial. Entonces, todo depende de la alimentación de la bobina. Indico de nuevo, cuando yo alimento mi bobina, automáticamente todos los contactos auxiliares de esa bobina van a cambiar de posición. Ahora les indico en la parte ya física que está acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos numeración, ¿no? ¿Verdad? Lo que les indicaba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué elemento es del contactor? ¿Será la bobina, los contactos auxiliares o los contactos principales? Los contactos, profe, ¿Cuáles? se abren y cierran. ¿Pero cuáles? Los ¿Principales o abren y auxiliares? cierran. Los Principales. 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 ¿Sí? Los contactos principales siempre tienen esa numeración, se dan cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Lo mismo que está en la parte de acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta parte de aquí es la de donde se alimenta L1, L2, L3, T1, T2, T3. ¿Sí? Dependiendo
dependiendo de la normativa que utilicemos, ¿no? Encontraremos de esta manera o de esta manera que está aquí, ¿no? Esta es L1, L2, L3 es normativa americana y esta es T1, T2, T3 es normativa europea. En el caso que está acá, tenemos, por ejemplo, 13, 14. ¿Qué tipo de contacto será? ¿Principal o auxiliar? Auxiliar. Auxiliar, Auxiliar, ¿no? sí. Aquí también podemos verlo detallado. Dice NO, Normal Open, o NA, normalmente abierto, que es lo mismo en español e inglés. Y en la parte superior, no sé si se alcanza a ver aquí, en esta parte de aquí, indica A1. Y en la parte de abajo, indica A2. Ese A1 y A2 es el inicio y el final de la bobina. Es por donde debemos alimentar la bobina para que todos los contactos auxiliares puedan trabajar. Siempre va a estar aquí, A1 y A2. Hay situaciones que tenemos en la parte superior o en la parte inferior. Tenemos, por ejemplo, en la parte inferior A2 y A1. Es decir, tenemos aquí un A1 y acá abajo tenemos A1, A2. No significa que tenemos dos bobinas en ese contactor, significa que está puenteado para poder conectar de manera más fácil en la parte de abajo. Para poder conectar más fácil en la parte de abajo. En A1 siempre va conectado la fase y en A2 la salida siempre va conectado el neutro. Indico de nuevo. En A1 va conectado la fase y en A2 va conectado el neutro. ¿Sí? Entonces yo cuando alimento mi bobina, esto se va a ir para atrás y hace que automáticamente todos los contactos cambien de posición y alimente ya sea el motor a la carga que yo tenga conectada en él. ¿Alguna pregunta hasta esta parte de aquí para poder avanzar? Profe, sí puede repetir No, la profe, última parte que no la escuché bien. A ver, indico una breve explicación de todo, ¿no? El contactor es un elemento que permite desconectar y conectar un circuito. Y está formado por algunas partes, pero las tres principales son la bobina, los contactos principales y los contactos auxiliares. Los contactos principales, para diferenciarlo de los dos contactos auxiliares, siempre estarán numerados de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre habrá en un contactor 3 contactos principales. El 1 y el 2, el 3 y el 4, y el 5 y el 6. Y los contactos auxiliares siempre serán 13, 14, 11, 12, ¿no? Siempre tendrán dos números, dos dígitos. Para sacar algo, como un clip, Apaga el micrófono, por favor. Entonces, si yo no lo diferencio, ya sea por la numeración, puedo diferenciarlo por el nombre que indica aquí. Yo sé que NO significa que es un normal open o un NA que es normalmente abierto, que es lo mismo, ¿no? El inicio, la entrada y la salida de este contacto auxiliar. Entonces, cuando yo alimento mi bobina, que la bobina va alimentada, la fase va conectada a la 1 y la salida va conectada, el neutro va conectado a la salida A2. Cuando yo hago eso, automáticamente esto se va a ir para atrás y hace que todos mis contactos auxiliares de este contactor cambien de posición, ¿no? Como les indicaba, existen contactores de diferente alimentación, tanto DC como AC, y existen diferentes diseños y modelos dependiendo de la marca que utilicemos. Yo también he colocado ahí un video explicativo de los diferentes marcas que existen, ¿no? Que lo pueden ver más tarde, ¿no? Entonces, en esta parte de que está aquí están las características de mi contactor, la alimentación, qué normativa cumple. Y hay que saber seleccionar bien al contactor dependiendo la función que queramos
trabajar, ¿no? Entonces aquí Profe, está, una dígame, pregunta. dígame. En los contactores siempre viene la misma numeración, ¿verdad? ¿O varían algunos contactores? En el caso de los contactos principales, sí, ¿no? Hay contactores que vienen con más de un contacto auxiliar. Si se dan cuenta, solamente está aquí uno, ¿no? Solamente tengo este contacto auxiliar, un NO o NA. Pero puede ser que yo necesite más contactos auxiliares. Y venga aquí un NC más o venga otro NO. Hay ocasiones que tengo solamente este contactor así simple. Y lo que yo le hago es adaptarle, porque vienen los contactos auxiliares, también vienen separados. A este de aquí adaptarle un contactor auxiliar más. Se le puede adicionar. Que sí lo venden por separado. Ahí ya cambiaría la conexión, ¿verdad, ya, profe? Es depende de lo que yo quiera hacer. Yo elijo el contactor, depende de lo que yo quiera hacer. Eso lo vamos a ver ya mismo, ¿no? Depende del tipo de circuito, sistema que yo quiera generar, yo elijo mi contactor. En esta parte de aquí están las características del contactor que está aquí, ¿no? Aquí tengo, bueno, aquí está lo que decía la bobina, ¿no? La bobina es A1, A2 y puede traer con tensiones DC y AC, lo que decía 12, 24, 110 o 220 volts. Y lo que les decía de los contactos principales, aquí está un poco más claro, ¿no? Siempre serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que esto lo utilizo en la parte de potencia o circuito de fuerza. Por el momento, esto aquí no lo tomamos en cuenta porque todavía no lo vamos a utilizar. Ya en los casos de los auxiliares, que están aquí, ¿no? ¿Verdad? Aquí está más claro. Aquí tenemos NA, NC, NA, NC. 13, 14 es NA, el que está aquí. 11, 12 es NC. Entonces, si yo veo el segundo número, yo sé la posición. 3, 4 yo sé que está en NA y 1, 2 está en NC. Los contactores están para soportar intensidades no tan altas, ¿no? Y aquí son los contactos que yo le indicaba esto de aquí, ¿no? Estos son contactos auxiliares adaptables. Estos contactos que están aquí yo los puedo adaptar al contactor que yo les indicaba antes, ¿no? Por si acaso no tenga, me haga falta un contactor auxiliar. Un contacto auxiliar. Aquí está lo de la cifra, que ya les indiqué, ¿no? ¿Verdad? Que significa 13, 14, 23, 24, 33, 34, los NO o NA y los NC. Yo sé que 1, 2, NC, 3, 4, NO. Y los principales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, L1, T1, estas son las alimentaciones. Esto aquí voy a indicarles más adelante para que no se confundan. Y el contactor, la categoría, esta es normativa, bueno, aquí se une. Esta UNE es normativa española. Es adaptación de algunas normativas. Pero la internacional es la IS, que es parecida a la que está aquí. Ustedes pueden buscar en el internet contactores, normativa IS y aparece lo mismo. Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿no? Que todavía estamos ni por la mitad, ¿no? Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. Bueno, continúo. Esto que está aquí es dependiendo de la función o dónde lo va a aplicar. Hace, en este caso, alimentación alterna, ¿no? Hace 1, hace 2, hace 3, hace 4. Si queremos trabajar con motores, tabla de ardilla, para sistema de alumbrado. Este aquí es tipo DC, para carga no inductiva. Esto aquí no se utiliza mucho. Bueno, esto aquí es una breve explicación, pero hay un sinnúmero de subclasificación. Por ejemplo, aquí dice para mando de lámparas incandescentes, categoría DC6. Si usted busca esta categoría, le aparece las características exactas del contactor que necesita.
Y al costado que les indicaba antes son las características o las datas técnicas que tiene todo elemento eléctrico, ¿no es verdad? La alimentación, la normativa, está la IEC, los niveles de voltaje, las potencias, la capacidad del soporte del amperaje del contactor. Esto de aquí no. Aquí tampoco. Bueno, aquí ya son ya gráficas de las aplicaciones de los contactores. Si se dan cuenta en esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿qué parte del contactor es? Este que está aquí. Es la bobina. ¿No? Yo veo que dice A1, A2 es la bobina del contactor. Aquí dice KM1, ¿no? Es la bobina del contactor que se llama KM1. Esta parte de aquí, ¿qué parte es? El interruptor. Son los contactos auxiliares. Contacto Los auxiliar. contactores. Este es contacto un NA. Si se dan cuenta que dice KM1 y acá dice KM1, significa que este contacto auxiliar es de la misma bobina. Es decir, que si yo alimento mi bobina que está aquí, este contacto auxiliar automáticamente cambia de posición. Este contacto auxiliar que está aquí es de esta bobina que está acá. Si yo alimento esta bobina, el único contacto auxiliar que va a cambiar va a ser este de aquí, porque pertenece a esta bobina. Este de aquí no va a cambiar porque es de la bobina de acá. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita con una breve explicación más sencillo que lo que está aquí. Estos ya son ejercicios más complejos. Aquí está la parte de... Estos son circuitos de potencia y esta es la parte del mando para giro de un motor, ¿no? Si no tenemos aquí la bobina, esta aquí, ¿qué parte del contactor es? La que estoy señalando. Principales, pues. Principales, contactos principales. Estos son los principales, ¿no? Voy a hablar brevemente de las averías antes que se acabe el tiempo para conectarnos de nuevo. A ver, las principales averías que sufren los contactores es principalmente por el ambiente donde se encuentran. Porque están en la intemperie, están en tableros o cajas mal selladas. Y esta parte aquí donde se conectan, esta aquí tiene unos pequeños tornillos, ¿no? Se desaprieta y se ingresa el conductor. Pero hay a veces que no se, cuando se aprieta, se vuelve a apretar, ¿no? Esta parte queda abierta, ingresa polvo. Y no existe un buen contacto. Entonces con el tiempo no funciona bien el sistema que estamos conectados a este elemento. Entonces, cuando se hace conexionado, es necesario apretar lo suficiente para que no exista ingreso de polvo, o cuando pase un tiempo prolongado, darle mantenimiento debido, limpiarlo. Se lo abre y se limpia principalmente del polvo, ¿no? De la humedad no tanto, porque están en tablero. Entonces se va a acabar el tiempo, nos desconectamos y nos conectamos en 5 minutos. A las 6:40 nos conectamos de nuevo, ¿no? ¿Sí? En 5 nos conectamos todos de nuevo, al mismo enlace, 6:40.